Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y en esta ocasión les hablo desde Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y hoy vamos a grabar un nuevo vídeo dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Llevaba ya un tiempo sin grabar vídeos dentro de esta serie y hoy toca hablar un poco de música y toca hablar un poco de jazz, quizá hablando de músicos en esta ocasión de los cuales no siempre se habla, pero que a mí me parecen muy interesantes. Y dentro de esta serie de impresiones sobre jazz, hoy vamos a hablar un poco acerca del pianista Vince Guaraldi, un pianista que a mí me gusta mucho, pero que no siempre ha sido tratado de manera justa, me parece a mí, por la crítica. Cito algo que en una ocasión, hace unos años, en sus redes sociales escribía el crítico de jazz Ted Gioia, que dijo lo siguiente en una ocasión, como digo, hace unos años, acerca de Vince Guaraldi. Dice Ted Gioia: lo voy a decir claramente, Vince Guaraldi fue un músico de jazz brillante e infravalorado. Nadie debe sentir vergüenza alguna por disfrutar de su música o por alabarla. Y yo creo que esto refleja el sentir de algunos críticos de jazz que entienden, como lo entiendo yo, que Vince Guaraldi ha sido injustamente infravalorado. Yo no puedo estar más de acuerdo en esta ocasión, no siempre, pero sí en esta ocasión, con las palabras de Ted Gioia. Las suscribo por completo, sin cambiar ninguna coma, porque lo que señala Gioia es necesario decirlo con claridad, porque a menudo los críticos han minimizado la importancia y la influencia de este pianista, de Vince Guaraldi, dentro del jazz de los años 50, 60 y 70. Y esto se debe, me parece a mí, a la popularidad de composiciones suyas como Cast Your Fate to the Wind o, por ejemplo, las bandas sonoras que compuso para los especiales televisivos de Charlie Brown, es decir, de Carlitos, los especiales televisivos de esa tira cómica de Charles Schulz que se llama Peanuts y que se tradujo en España como Carlitos por el nombre de uno de sus personajes principales, que es Charlie Brown. Pues Vince Guaraldi compuso la música, compuso la banda sonora para muchos de los especiales televisivos de Charlie Brown, y estas bandas sonoras, como por ejemplo esta que aquí tengo en mi mano, que es una verdadera maravilla, A Charlie Brown Christmas, es el especial navideño de Charlie Brown. Pues muchas veces estas bandas sonoras trascendieron los límites, a veces un tanto cerrados, un tanto estrechos del mundo del jazz, y esto parece ser que a algunos críticos no les pareció bien. Con lo cual, en lugar de escuchar los discos, da la sensación de que a veces los críticos no escuchan los discos sobre los que hablan o se acercan a esos discos con prejuicios. Esto que tengo aquí en mi mano, A Charlie Brown Christmas, es muy recomendable. Es una verdadera maravilla desde mi punto de vista, en mi opinión, y quiero pues recomendarlo ya desde el principio de este vídeo, como recomiendo también la mayor parte de los discos de Vince Guaraldi. Me parece una verdadera injusticia lo que se ha hecho en algunos casos con Guaraldi, infravalorar a un pianista de su calidad, cuyo estilo es inconfundible, cuyos discos se caracterizan siempre por tener un sonido personal, un sonido absolutamente irresistible. Yo diría que quien escuche las composiciones que creó Vince Guaraldi para los dibujos animados de Charlie Brown, por ejemplo, esta banda sonora, este disco que tengo aquí, quien escuche las composiciones que creó para esta serie de dibujos animados, para estos especiales, sin prejuicios de ningún tipo, descubrirá en estas composiciones que Vince Guaraldi jamás se vendió ni comprometió su visión musical al escribir estas
melodías que se encuentran, de hecho, me parece a mí, entre los ejemplos más interesantes de su producción musical y de su larga discografía. Pero ¿quién es Vince Guaraldi? Vince Guaraldi, a quien vemos aquí, lo voy a enseñar en esta fotografía que aquí se puede ver. Este es Vince Guaraldi, ahí lo tenemos sentado con sus gafas, con su bigote al piano. Vince Guaraldi nació en la ciudad californiana de San Francisco en el año 1928 y su carrera profesional en el jazz se inició en la década de los años 50, cuando tocó en orquestas como por ejemplo la de Woody Herman o la de Chubby Jackson. Woody Herman, algún día habrá que hablar de Woody Herman dentro de estas impresiones sobre jazz, porque Woody Herman siempre reunió muchísimo talento en todas las diferentes ediciones de las bandas que a lo largo de las décadas lideró. Pero a pesar de que tocó con Woody Herman, Vince Guaraldi o con Chubby Jackson, la colaboración que dejaría una mayor impronta en la música de Vince Guaraldi fue la que mantuvo con el vibrafonista Cal Tjader, que se escribe ese apellido T-J-A-D-E-R, Tjader, Cal Tjader, en especial porque fue con Tjader con quien comenzó a adentrarse en el universo de los sonidos latinos que tanta influencia tendrían en la música de Guaraldi. La bossa nova y el jazz latino jugarían un papel muy importante en el estilo de Guaraldi cuando en 1959 decidió dejar los conjuntos dirigidos por el vibrafonista Cal Tjader e iniciar una carrera en solitario. Y a partir de ese momento grabará Guaraldi discos de sabor latino, como por ejemplo The Latin Side of Vince Guaraldi, la cara latina, el lado latino de Vince Guaraldi del año 1964. Colaborará con el guitarrista brasileño Bola Sete y obtendrá también un éxito notable con Cast Your Fate y sobre todo con esas bandas sonoras de Charlie Brown que ya hemos mencionado, manteniéndose en el candelero hasta su inesperada muerte en el año 1976, causada por un intempestivo ataque cardíaco. Algunos de los adjetivos que más se leen cuando los críticos escriben sobre Guaraldi y cuando escriben sobre todo bien sobre Guaraldi, porque muchas veces los adjetivos son bastante negativos y a mí me parece, como he dicho, una injusticia, pero cuando escriben con conocimiento de causa, yo creo, y cuando escriben desde un punto de vista positivo sobre Guaraldi, los adjetivos que más se leen son inventive, subtle, sutil, tasteful, que tiene gusto, o light-hearted, con un acercamiento ligero a la música. Y a ellos podría añadirle yo también pues los adjetivos de elegante, que lo es y mucho, e introspectivo, que la verdad es que lo es también cuando escuchamos muchos de sus discos. De ello dan buena cuenta ya los dos primeros discos que Guaraldi grabó como líder para el sello Fantasy en los años 1956 y 1957, cuando todavía estaba tocando con Cal Tjader, aunque no aparece Tjader en estos discos de Guaraldi. Son dos discos que se encuentran en este disco compacto, los dos LPs en un CD, y se titulan, por un lado, Vince Guaraldi Trio, el trío de Vince Guaraldi, y A Flower is a Lovesome Thing. Una flor es una cosa llena de amor, una cosa amorosa, que como pueden ver están reeditados en un solo disco compacto por el sello Paul Winners. Esto ocurrió en el año 2014.
Y en ambos nos encontramos a Guaraldi al piano en una formación de trío, como ya dice el título del primero de estos dos álbumes, y sin batería, con su buen amigo Eddie Duran a la guitarra, otro jazzman, en mi opinión, bastante infravalorado hoy, Eddie Duran a la guitarra, y Dean Riley al contrabajo. Son dos discos realmente muy recomendables y, en mi opinión, junto con, por ejemplo, A Charlie Brown Christmas, la puerta de entrada más adecuada para la música de Vince Guaraldi. Yo, desde luego, los recomiendo y los he recomendado a diferentes personas que en alguna ocasión me han hablado de Guaraldi. Siempre que sale a colación el tema de Vince Guaraldi, yo pienso en estos dos discos que convenientemente están aquí, reunidos en un solo CD. Se le reprocha a Vince Guaraldi a menudo que su música es comercial, como si eso fuese realmente un problema, porque no es que sea comercial, es que es una música que tiene calidad y que además ha tenido éxito de público, lo cual no tiene que ser algo por lo cual se tenga que necesariamente preocupar o disculpar el propio Guaraldi. Pero es que además no es cierto que sea una música únicamente comercial. De hecho, escuchando los discos nos damos cuenta que ni siquiera es una música tan comercial. Quienes eso dicen, quienes utilizan ese adjetivo para describir la música de Guaraldi, probablemente no han escuchado con atención sus discos o discos como estos dos que aquí están reunidos en un solo CD. El suyo es un estilo muy personal, muy reconocible, y de un lirismo sutil, ahí aparece la palabra sutil, y muy intimista. Creo que esto es evidente ya en el primero de estos dos discos, Vince Guaraldi Trio. Un disco en el que yo creo que Vince Guaraldi al piano se entiende a la perfección con los dos músicos que lo acompañan, el excelente guitarrista, como digo, Eddie Duran, y el contrabajista Dean Riley. Y si entramos en los temas que componen este disco, vemos que se abre con Django, esa composición del pianista John Lewis en homenaje al guitarrista Django Reinhardt. Y la introducción de esta versión de Django, que abre el disco, se acerca incluso, diría yo, al sonido de la música clásica. Es una versión excelente del Django de John Lewis. Y en Never Never Land recuerda Vince Guaraldi al Bill Evans más introspectivo, a ese Bill Evans que a veces sacaba discos en los que solamente él tocaba el piano sin ningún tipo de acompañamiento. Pocas versiones más desnudas y de mayor delicadeza, creo yo, que se han grabado del Chelsea Bridge, ese puente de Chelsea, ese tema, esa pieza escrita por Billy Strayhorn para Duke Ellington. Es ese Chelsea Bridge en manos de este trío casi lo que se llama un tone poem, casi como una composición musical de tintes poéticos, que es lo que realmente son muchos de esos temas de Billy Strayhorn, como es el caso de Chelsea Bridge. Pues pocas versiones de Chelsea Bridge son más desnudas, más introspectivas, más delicadas que esta del trío de Vince Guaraldi, pero es que después de tocar ese Chelsea Bridge se lanza al ritmo más vertiginoso en el clásico de George R. Gershwin, Fascinating Rhythm, que también está aquí, al lado de Chelsea Bridge. Y es que Guaraldi entiende el swing siempre de una forma muy elegante. Y esto se nota también, por ejemplo, en The Ladies in Love with You.
la compenetración entre Guaraldi y Durán siempre es total, y eso hace todavía mejor todos y cada uno de los temas en los que interactúan en este álbum. Este álbum, por cierto, es el primero de Vince Guaraldi como líder. Encontramos también baladas, por supuesto, como Sweet and Lovely, que son terreno fértil siempre para la introspección. Y el disco se cierra incluso con una pieza bastante reciente por entonces. Recordemos que este disco se grabó en abril de 1956, así que el tema que cierra este disco, que es Three Coins in the Fountain, 3 monedas en la fuente, era una pieza en aquellos momentos bastante reciente y a la que se acerca de una manera muy personal Vince Guaraldi en este disco. El talento compositivo de Vince Guaraldi también emerge en este álbum, porque Guaraldi compuso para este disco Fenwick's Farfel, que es un tema propio de Guaraldi, y también Eddie Durán, el guitarrista, contribuye un tema propio titulado Osobuco. Así que evidentemente ya en este primer disco, como líder de Guaraldi, vemos que tiene capacidad como compositor también, de la misma manera que esa capacidad la muestra también el guitarrista Eddie Durán. Pero esto solamente es la mitad de este CD, el primer disco de los dos, Vince Guaraldi Trio. Tenemos también aquí otro álbum grabado pues un año después, el 16 de abril de 1957, y el álbum se llama A Flower is a Lovesome Thing, también grabado para Fantasy en el año 57, y es un álbum que sigue en la línea del anterior. Por eso funcionan también los dos en un solo CD, con los mismos músicos en formación de trío, Eddie Durán y Dean Riley, Durán a la guitarra y Riley al contrabajo, pero centrándose este disco aún más en standards, porque en realidad solamente hay una composición de Vince Guaraldi que se llama Like a Mighty Rose, la que juega en el título con otro estándar que es Mighty Like a Rose. Es un tema lento, un tema introspectivo. Esto no es sorprendente cuando estamos hablando de composiciones del propio Vince Guaraldi. El disco A Flower is a Lovesome Thing se inicia con una versión vertiginosa y llena de swing de It's the Lovely, el clásico de Cole Porter. Yo creo que a Porter le encantaría esta versión rápida y con un swing muy elegante de su It's the Lovely. Y el acercamiento a Softly as in a Morning Sunrise es igualmente desenfadado y marcado por ese swing elegante de Guaraldi, que es la tónica dominante de prácticamente todos sus discos. Tenemos más estándares aquí, por ejemplo el Yesterdays de Otto Harbach y Jerome Kern, y nos encontramos que junto a estándares más conocidos como puede ser Yesterdays o el It's the Lovely de Porter, pues tenemos también algunos menos conocidos que desempolva el trío, por ejemplo Looking for a Boy, de nuevo de los hermanos Gershwin, pero no de los temas más conocidos de la producción de los Gershwin, con una introducción de Eddie Durán a la guitarra en Looking for a Boy, antes de que entre casi por sorpresa el piano de Guaraldi, que improvisa con gran decisión sobre la melodía. Ya digo, no una de las melodías más conocidas de los Gershwin. Una cosa que a mí siempre me ha sorprendido muchísimo de Guaraldi es su capacidad para tocar con enorme fuerza en un momento y pasar acto seguido a las notas más delicadas dentro de la misma pieza, dentro de la misma composición. Esto ocurre continuamente
en las grabaciones de Vince Guaraldi. En este disco, A Flower is a Lovesome Thing, tenemos versiones de Autumn Leaves y de Willow Weep for Me, que son una verdadera maravilla, de lo mejor de estos dos discos. En ellas, Vince Guaraldi crea una música atmosférica con una facilidad pasmosa. Atmosférica, pero no de fondo. A veces dicen los críticos que Guaraldi está muy bien para escuchar como música de fondo. En absoluto, yo no soy capaz de hacer eso. Porque siempre hay sorpresas en la música de Guaraldi y hace siempre que yo esté interesado y esté prestando atención continuamente, con lo cual eso de background music, música de fondo, no estoy de acuerdo. Se puede utilizar, por supuesto, pero a mí no me funciona de esa manera, porque es una música atmosférica, pero siempre interesante. En algunos casos no se aleja de la melodía, pero potencia siempre la carga emotiva de esa melodía. Por ejemplo, en el caso de Willow Weep for Me, de la compositora Anne Ronell, lo que hace Guaraldi aquí es reimaginar este Willow Weep for Me, que por ejemplo cantaba Sinatra de maravilla, pues lo reimagina desde una óptica más bluesera. La verdadera joya para mí de este álbum es el tema que le da título, de nuevo de Billy Strayhorn, igual que Chelsea Bridge. Interpretada esta Flower is a Lovesome Thing con un lirismo incomparable que prueba que Vince Guaraldi entendió a la perfección esta poco interpretada melodía de Billy Strayhorn, como también entendió a la perfección ese tone poem, esa composición musical de tintes poéticos que es Chelsea Bridge. En las notas de este disco, que aparece en el interior del CD, las notas del disco A Flower is a Lovesome Thing, en las notas el crítico Ralph Gleason deja claro que fue uno de los críticos que mejor entendieron, desde mi punto de vista, la música de Vince Guaraldi, porque en las notas de este disco Gleason describe en estos términos la música de Vince Guaraldi, la concepción musical de este pianista de San Francisco. Dice Ralph Gleason, uno de los grandes críticos de la historia del jazz: en primer lugar, Vince Guaraldi es capaz de comunicar emociones a través de su música de una forma muy directa. Totalmente de acuerdo, de una forma muy directa y sin ningún tipo de aspavientos, añadiría yo. En segundo lugar, debido a su interés por el blues, sus solos están influidos por el blues y construidos en la tradición del blues clásico. Él da como ejemplo Willow Weep for Me, y acabo de decirlo, efectivamente. Está teñida de blues la versión del Willow Weep for Me en este disco. Y sigue Gleason, en tercer lugar, es un músico muy lírico. Esta es una palabra importante. Da como ejemplo A Flower is a Lovesome Thing de Billy Strayhorn. Y es cierto, sin ninguna duda, Vince Guaraldi es un músico muy lírico. Llega Gleason a comparar a Vince Guaraldi con otros pianistas importantísimos como son Red Garland o Errol Garner. Ya hemos hablado de Errol Garner en estas impresiones sobre jazz. Algún día hablaremos, por supuesto, de Red Garland, que me parece también excelente. Y en cierto sentido hay evidentes puntos de contacto, evidentes conexiones entre los estilos de Vince Guaraldi y de Red Garland o Errol Garner. Pero Vince Guaraldi siempre tiene un sonido muy personal, muy reconocible y que a mí no me parece que sea necesariamente comercial. No es que sea comercial sea algo negativo, pero es que ni siquiera me parece que sea cierto que la música de Vince Guaraldi sea especialmente comercial en algunos casos. No hay más que escuchar estos dos discos para darse cuenta que la música de Vince Guaraldi, aunque no lo parece a simple vista, tiene mucha profundidad y es muy interesante. Yo recomiendo estos dos discos como la mejor manera de entrar en la música
de Vince Guaraldi, porque además se encuentran los dos en este mismo CD, con lo cual es muy conveniente pues conseguir este CD y tener ya los dos primeros discos de la carrera en solitario o como líder de Vince Guaraldi. En solitario no, porque está con músicos excelentes como Eddie Duran o como Dean Riley en estos dos álbumes, y después también tenemos, por supuesto, las bandas sonoras como por ejemplo de Charlie Brown Christmas, que es quizá sí lo más comercial de Vince Guaraldi, pero todavía tiene un interés evidente. A mí por lo menos así me lo parece. Para terminar diré que en mi opinión estos dos discos y todos los demás que grabó Vince Guaraldi, y estoy seguro de que si escuchan estos dos discos de Vince Guaraldi buscarán otros y se pueden encontrar con facilidad y son siempre interesantes. Estos dos discos de Vince Guaraldi ya muestran los elementos que conforman el estilo de este pianista de San Francisco: elegancia, sutileza, originalidad y, a mí me parece que está claro, un talento innato para la melodía, tanto cuando toca temas compuestos por otros como cuando escribe, compone sus propios temas. Como bien decía Ted Gioia, y vuelvo al inicio del vídeo, Guaraldi es un pianista muy interesante al que es necesario descubrir o redescubrir y valorar en su justa medida. Y si alguien lee en inglés y le interesa la biografía de Vince Guaraldi, que grabó sobre todo en los años 50, 60 y 70 hasta su muerte a mediados de esa década, en 1976, si alguien lee en inglés y está interesado en aprender más acerca de la biografía de Vince Guaraldi, hay un libro de Derek Bang que se titula Vince Guaraldi at the Piano, Vince Guaraldi en o al piano. Lo recomiendo también para entender mejor la progresión vital y la progresión musical de este excelente pianista que para mí es Vince Guaraldi. Acérquense a la música de Vince Guaraldi si no la conocen ya, sin ningún tipo de prejuicios, y verán que no serán capaces de escuchar solamente un disco o dos de Guaraldi y van a querer buscar más. Yo desde luego los recomiendo sin ningún tipo de dudas, todos ellos. Y con eso voy terminando ya este vídeo que se encuadra dentro de la serie de impresiones sobre jazz. Si ustedes conocen la música de Vince Guaraldi, dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo para pues decirme qué es lo que les parece Guaraldi como músico. ¿Están de acuerdo con Ted Gioia? ¿Están de acuerdo con lo que yo estoy tratando de expresar, que va en la misma línea que la de Gioia en este vídeo? Sí, no, ¿por qué? Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, y si no conocen la música de Vince Guaraldi, se la recomiendo sin ningún tipo de reservas. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Martin, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, donde he grabado a mediados del mes de febrero del año 2022 este vídeo sin ningún tipo de cortes. Muchas gracias, como siempre, por sus comentarios. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Podrán ver muy pronto este vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias y hasta la próxima ocasión.